con la clase número 6. Vamos a reconocer lo que es el método de árbol de objetivos. Fíjense, ya terminamos los pasos del método de diseño. Ya ustedes conocen cuáles son los 7 pasos que venían desde la idea, partían desde la idea hasta el final, que era su implementación. Ahora vamos a ver en esta clase y en las sucesivas diversas metodologías para implementar ese árbol, para poderlo hacer, para implementar ese diseño, para poder implementar ese diseño de una manera de repente más amigable. Y una de estas es el método de árbol de objetivos. Vamos a ver en qué consiste esto. Para poder trabajar con el método de árbol de objetivos, en primer lugar, tenemos que tener claro cuáles son los requerimientos del cliente. ¿Qué es lo que queremos hacer? Atención, el árbol de objetivos no solamente sirve para plasmar la realización de un objeto, un artefacto, sino que también puede ser para trabajar o realizar proyectos de ingeniería. En algún momento ustedes van a tener que hacer un trabajo especial de grado. Si ustedes siguen este método y si ustedes siguen esta metodología, ustedes van a ver que van a poder tener un trabajo de grado exitoso, rápido, exitoso, se los garantizo. Entonces, lo primero que tienes es que tener definido qué es lo que tú quieres. Tu cliente, como les digo, puede ser que esté buscando un artículo, como puede ser que esté buscando un proyecto de ingeniería. Quiero, no sé, una carretera. O quiero mejorar el desperdicio en una planta. O quiero buscar la forma en que las personas no se accidenten tanto, no hayan tantos incidentes o accidentes en la empresa. Ese es un requerimiento. Entonces tengo que preparar una lista de los objetivos del diseño. Por ejemplo, en el caso que acabo de darles a ustedes, bueno, mira, ¿por qué están ocurriendo los incidentes? ¿Cuáles son las maquinarias? ¿Cuáles son los objetos en movimiento? ¿Cuáles son las diferencias de altura que pueden haber? ¿Ok? ¿Cuáles son los olores que pueden estar afectando el sentido del olfato o los ruidos que pueden estar afectando el sentido del oído? ¿Ok? O chispas u otras cosas que pueden estar afectando los ojos. Entonces hay que preparar una lista de aspectos con los que tú vas a hacer la mejora de diseño. Por ejemplo, en el caso de las condiciones de seguridad. Se ordena la lista en conjunto de objetivos de nivel superior y de nivel inferior importancia. O sea, hacia arriba vamos a tener cuáles son las cosas más importantes y hacia abajo cuáles son las cosas menos importantes. Por ejemplo, el caso, como les estoy hablando, de la seguridad, pues por supuesto que arriba voy a tener el factor más importante, va a ser la seguridad. De repente, la seguridad auditiva, la seguridad visual, y después cuando tú vas a trabajar la seguridad visual, bueno, hay otra serie de requisitos más. A lo mejor hay mucha iluminación, objetos que pueden caerte, etcétera, etcétera. Inclusive pueden estar algunos relacionados con otros. Esa clasificación motiva a pensar con mayor claridad sobre los objetivos y su relación entre los medios y los fines. ¿Cómo vas a lograr eso? Que tú vas a cambiar en el diseño. Ah, bueno, no quiero que ya esa máquina eche más chispas o que va a seguir echando chispas, pero entonces le voy a poner unos protectores a los lados o voy a trabajar con otros materiales, etc. Vamos a ver un ejemplo aquí de esto que les acabo de indicar. ¿Ok? Precisamente trabajando desde el punto de vista de la seguridad. ¿Ok? Hay que tener claro que las relaciones jerárquicas y sus conexiones que hay para el caso de una máquina en una fábrica. Entonces, me piden que la máquina sea más segura. Ese es el requerimiento del cliente. El requerimiento del cliente. Igual, recuérdense, yo pudiera tener otros objetos y vamos a ver otros ejemplitos después. La máquina debe ser segura. Para que la máquina sea segura, entonces fíjense, yo por ejemplo aquí defino 3 objetivos fundamentales.
bajo riesgo de lesión del operador, bajo riesgo de errores de operador y bajo riesgo de daño a la pieza de trabajo. Yo pudiera desgranarme por alguna, cualquiera las puedo desgranar en muchísimas otras opciones y así sucesivamente hacia abajo. Pero vamos a enfocarnos un momentico aquí para que puedan ver el ejemplo con el bajo riesgo de daño a la pieza de trabajo. Bueno, ¿cómo hago yo que haya un bajo riesgo de daño a la pieza de trabajo? Bueno, hago que el corte sea automático. Hago que el corte sea automático y si hay alguna sobrecarga, pues la cosa se pueda detener. ¡Pum! Y ya está listo. Ya de esa forma el equipo es más seguro. Entonces, fíjense, hacia abajo pregunto cómo y hacia arriba pregunto por qué. ¿Cómo hago que la máquina sea más segura? Reduciendo el riesgo de daño a la pieza de trabajo. ¿Cómo hago que haya un bajo riesgo de daño a la pieza de trabajo? Bueno, haciendo que el corte sea automático y la operación por sobrecarga se detenga. Hacia arriba. ¿Por qué hago un corte automático de operación ante una sobrecarga? Para que no haya riesgo de daño a la pieza de trabajo. ¿Y por qué hago un bajo riesgo de daño a la pieza de trabajo? Para que mi máquina sea segura. Fíjense qué sencillo es. Hacia arriba, hacia abajo cómo y hacia arriba por qué. Vamos a pensar que yo tengo aquí un sistema, que yo quiero implementar un nuevo sistema de transporte urbano, un metro, un tranvía, algo por el estilo. Mi objetivo fundamental es que las autoridades del municipio, del estado, del gobierno consideren que es necesario el sistema. ¿Ok? Yo pudiera aquí tener 4 objetivos fundamentales. ¿Ok? Asegurar que las autoridades obtengan el crédito para el sistema, asegurar que el sistema no ocasione quejas importantes, asegurar que los ciudadanos se sientan orgullosos del sistema y asegurar que los ciudadanos paguen los impuestos necesarios. Ah, bueno. Cuando tengo ese sistema la gente va a pagar feliz. Entonces yo pudiera preguntar, ¿cómo voy a hacer que los ciudadanos paguen los impuestos? Bueno, porque no cuesten más que la cantidad establecida en el presupuesto y de esa manera no tenga que aumentar los ingresos a las personas. ¿Y cómo hago también eso? Bueno, lo puedo hacer porque como va a ser algo muy útil, entonces de repente no solamente lo pido para que la municipalidad haga el sistema, sino que de repente también el gobierno me puede echar, el gobierno central, una manito para mejorar el sistema de la ciudad. Hay otras connotaciones que fíjense cómo pueden estar relacionadas entre sí. ¿Ok? Por ejemplo, para que califique para un subsidio gubernamental, de repente yo pudiera desarrollar un sistema subterráneo, porque de repente el subterráneo va a costar mucho más que fuera superficial, como un tranvía, un trolebús. Y ese sistema de desarrollo subterráneo, por supuesto, como la calle va a estar despejada, entonces va a hacer que fluya mejor el tránsito. O sea que fíjense cómo todas esas ideas se van entrelazando y me ayudan a resolver el problema. Entonces, fíjense que yo voy a diseñar un sistema de transporte cómodo, seguro y atractivo. Fíjense algo aquí bien interesante. Mientras más aspectos yo trabaje y yo, vamos a decirlo así, más cajitas haga, mientras más cajitas yo haga, más fácil, más cómodo, mejor voy a poder trabajar mi proyecto. ¿Ok? Porque voy a tener una facilidad más grande de accionar. No voy a estarlo hablando todas estas cajas, pero me voy a ir por la comodidad. Quiero que el sistema de transporte, el que vaya a ser, bien sea un metro, un ferrocarril, un trolebús, un tranvía, un sistema de autobuses dedicados, etcétera, etcétera. Quiero hacerlo que tenga por lo menos
que sea cómodo, seguro y atractivo. Entonces, me voy a enfocar un momento para la parte de comodidad nada más. Entonces, yo quiero que mi sistema sea cómodo. Muy bien. Para que sea cómodo, tengo que tener tiempos de recorrido bajos. Porque si yo me voy a demorar entre ir para acá y Turmero 3 horas, no tiene sentido. Pero si lo voy a hacer a través de un sistema de trole o un sistema de tranvía y de Maracay a Turmero, me voy a dedicar 20 minutos con aire acondicionado, paradas bien establecidas, bien coordinadas, etcétera. Oye, chicos, yo tomo el trole, no me caigo a pasiones. O como se hace en muchos otros países del mundo, con sistemas de trole, autobuses, etcétera, que lo que se hace simplemente es que las personas dejan los carros en las estaciones y paran el carro ahí todo el día y se van en su tren o en su trole o en lo que sea hasta su lugar de trabajo. Y así economizan del carro y no tienen que gastar tanto combustible. Y el trolebús o el sistema de transporte masivo va a ser mucho más económico que el transporte individual, evidentemente. Entonces la comodidad, bueno, tiempos de recorrido bajo. Entonces el tiempo de recorrido bajo va a ameritar que no hayan demoras. ¿Ok? Y para que no hayan demoras, por ejemplo, pudiéramos decir que no hayan muchas fallas o que no haya interferencia en el tránsito, evidentemente. Pero vamos a suponer que digamos que es las fallas. De esa manera, el transporte va a ser cómodo. Entonces, ¿cómo hago que sea cómodo? Con tiempos de recorrido bajo. ¿Cómo hago que los tiempos de recorrido sean bajos? Bueno, eliminando las demoras. ¿Y cómo hago que haya pocas demoras? Bueno, al no haber fallas. ¿Ok? ¿Por qué no deben haber fallas? Para que no haya demora. ¿Por qué no deben haber demoras? Para que los tiempos de recorrido sean bajos. Porque los tiempos de recorrido deben de ser bajos para que haya comodidad. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucede? Que cada uno de esos aspectos son los que tú vas a definir en tu proyecto. Oye, ¿cómo hago yo para que no haya tantas fallas? Bueno, voy a tener una cantidad suficiente de trenes o de troles y voy a tener un grupo de mantenimiento bien entrenado, bien capacitado, con elementos, herramientas modernas y el sistema se va a mantener siempre impecable de esa forma, ¿verdad? Qué interesante. Entonces, surge una necesidad en tu proyecto. Aparte de la ruta, tienes que diseñar la ruta, tienes que diseñar cómo vas a alimentar el sistema eléctrico de los equipos, las estaciones, cómo van a ser los autobuses o los tranvías. Todo, además de toda esa gran cantidad de cosas que tienes que definir desde el punto de vista ingenieril, adicionalmente en tu proyecto y también ingeniería, por supuesto, vas a tener que diseñar un sistema de mantenimiento, un departamento de mantenimiento, con un grupo de mantenimiento, un planificador de mantenimiento, un gerente de mantenimiento, mecánicos electricistas, mecánicos automotrices o de trenes, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, fíjate, eso es otra necesidad que tú vas a necesitar responder y que tienes que incluir en tu proyecto. ¿Y eso por qué surgió? Bueno, surge porque hiciste tu árbol de objetivo. Imagínense que estamos haciendo un sistema como el metro de Caracas, el metro de Valencia. Todos los detalles que hay, o hacer un aeropuerto, una represa, todo eso tú lo vas haciendo y lo vas determinando y lo vas evaluando a través del método de diseño y en este caso el método de árbol de objetivo. Fíjense, algo tan sencillito, pero tan recontra sencillito como el diseño de una puerta. Como el diseño de una puerta. Cuando nosotros estamos diseñando una puerta, nosotros pudiéramos hablar que el diseño de una puerta debería de tener 5 componentes clave. Pudiera yo definir el diseño de una puerta de un carro en 5 componentes clave.
que permita la entrada y la salida de los usuarios, que dé protección de varios tipos, ya lo vamos a ver, que dure durante el tiempo de vida útil del carro, o sea, aguante muchos kilómetros, que ofrezca silencio en el interior del carro, que las personas no estén sometidos al ruido externo y que sea de una apariencia bonita, o sea que si tú estás diseñando un carro bien bonito y bien lujoso, un Ferrari, la puerta tiene que ser de Ferrari, ¿ok? O sea, que vaya acorde a la tonalidad o al diseño del vehículo. Vamos a irnos por un solo caminito para poderlo ver bien y volver otra vez a verlo, el cómo y el por qué. Vamos a irnos por la proporcionar protección. Fíjense que hay dos, me puede proporcionar protección en dos cosas. Me puede contra el clima, evidentemente. Si está lloviendo no te mojes, o si está haciendo frío no te congele. Y si está haciendo calor, el aire acondicionado se queda en el interior. O para proporcionar seguridad. Pero fíjate, la seguridad también viene en dos componentes. Puede ser contra lesiones en caso de un accidente o contra el robo que se lleva en el carro. Pero cuando tú estás hablando de contralesiones, pudiera ser cuando la puerta esté abierta, cuando la vayas a cerrar o cuando esté cerrada. O sea, durante el movimiento de cerrar también, pues, ok. Ahí ustedes me dirán, ¿cómo es eso de cerrar? Bueno, ahorita hay carros que pues tienen esa facilidad de que si están muy avanzados en eso, que si tú, por ejemplo, al cerrar o abrir, vamos a suponer que tú vas a abrir, en el proceso de abrir la puerta, si tú estás en una calle y el carro detecta que viene otro carro o otra cosa cerca, él no te va a dejar abrir la puerta. Él no te va a dejar abrir la puerta. O sea, fíjate que hay contralesiones en el momento de la apertura o el cierre. Igual, si tú vas a cerrar y él detecta que hay algo entre la puerta y el carro, tampoco él te va a dejar cerrar. Fíjense qué interesante, ¿no? Eso ya existe. Eso no es invento que va a venir en el futuro. No, ya hay vehículos que tienen eso. Entonces vamos a ir un momento cuando está cerrada, ¿ok? Cuando está cerrada, pues también tendrías dos oportunidades, dos situaciones. Bueno, que haya resistencia al daño, o sea, contra un choque, y que cierre también seguro, pues. O sea, que no se te vaya a abrir a mitad de una vía, ¿no? Pero vámonos un momento para la resistencia al daño, pues. Bueno, tiene que resistir impacto y debería darte cierta resistencia también para que en el interior tú estés tranquilo. O sea, si se deforma a causa de un impacto a cierta velocidad, bueno, que ese no te dañe a ti. Eso también pues se está haciendo actualmente. Hasta cierta velocidad, claro, si viene un carro o una gandola a 100 kilómetros por hora, o sea, por favor, ¿no? Ni que tuvieras un tanque de guerra. Pero hasta ciertos límites de velocidad, sobre todo cuando son en ciudad, que son los más habituales, pues él debería de darte integridad en tu interior, que tú no sufras nada, a pesar del impacto. Entonces, ¿cómo proporciono protección? Bueno, proporcionando seguridad. ¿Y cómo proporciono seguridad? Bueno, evitando lesiones. ¿Y cómo evito lesiones? Bueno, que cuando la puerta esté cerrada actúe bien. ¿Y cómo la cierro? ¿Cómo evito que cuando esté cerrada me produzca cosas malas? Bueno, si es resistente. ¿Y cómo hago para que sea resistente? Bueno, que aguante impactos. Pues. Y me pudiera ir al revés. ¿Por qué debe de resistir impactos? Para que los daños no afecten a las personas. ¿Y por qué esa resistencia debe existir? Bueno,
cuando esté cerrada. Y cuando esté cerrada, ¿por qué debo de mantenerla cerrada? Bueno, para evitar lesiones. ¿Y por qué debo evitar lesiones? Para proporcionar seguridad. ¿Y por qué debo de proporcionar seguridad? Para que haya protección eficiente. ¿Ok? Fíjense qué bonito. Entonces aquí pudiéramos, por ejemplo, desarrollar este ejemplo. Sería interesante que ustedes de repente, bueno, haciendo un ejercicio, imagínense que ustedes están en un comedor o en una biblioteca. ¿Qué características, por ejemplo, voy a dejarles el de biblioteca para que ustedes lo analicen, pero por ejemplo, en un sistema de comedor, o sea, ¿qué debería yo tener en un sistema de comedor? Bueno, debería tener calidad, comodidad y confiabilidad. La calidad referente a la comida que se está sirviendo, la comodidad para que tu confort y tu tranquilidad cuando estás comiendo y tu confiabilidad, bueno, es que la comida esté a la hora que tú llegues. Entonces, fíjense, yo me pudiera, por ejemplo, en comodidad, venirme a hablarles de climatización, o sea, qué temperatura tiene que tener dentro del interior del comedor o del cafetín, del restaurante. Eso es muy importante. Debería de tener, evidentemente, que me lo van a pedir muchísimo, la parte de la orden, cómo está conformado el comedor, qué tal son el mobiliario, si ofrece ergonomía, si tú te vas a sentar en una silla ahí de cemento, pues por favor, pero si tú estás en una silla que es cómoda, es confortable, ¿ok? De repente hay un ambiente musical, un volumen adecuado, de repente hay unas vistas muy bonitas que también te producen confort y tranquilidad, etcétera, etcétera. Entonces, tú pudieras tener debajo, por ejemplo, vámonos con temperatura ideal. El sistema de comedor, ¿cómo tengo las cosas que deseo? Bueno, una de las cosas que tengo que desear es la comodidad. ¿Cómo tengo comodidad? Con una adecuada temperatura. ¿Cómo logro la adecuada temperatura? A través de un sistema de aire acondicionado. ¿Cómo obtengo ese aire acondicionado? Bueno, colocándolo rejillas y ductos en los lugares adecuados para que ni le llegue todo el aire a una sola persona ni no le llegue a nadie. ¿Ok? Entonces, fíjense, yo puedo ir bajando y yo puedo ir haciendo tantas cosas como yo quiera y que a medida que yo vaya desarrollando cada uno de esos, me va a facilitar el trabajo. Ustedes apenas están en el primer semestre. Todavía falta un largo recorrido para que lleguen hasta el 10º. En teoría, y ojalá sea así 5 años o menos. Ojalá Dios quiere y la Virgen sea así. Pero fíjense, si ustedes este concepto lo mantienen, se acuerdan, el día que ustedes vayan a realizar su trabajo de grado y aplican estos conceptos para hacer su trabajo de grado, pueden estar seguros que van a ser exitosísimos. Que ustedes durante su trabajo de grado, ustedes definan por lo menos 3 objetivos y después ustedes los desarrollen. Se van a dar cuenta que se les va a hacer muy sencillo, porque esto va a ser la parte teórica. Por ejemplo, si tú estás haciendo el sistema de comedor, oye, voy a hacer una mejora de un sistema de comedor, ese es mi trabajo de grado. Tengo que tener comodidad. ¿Y cómo logro la comodidad? Entonces me tengo que poner a investigar sobre aire acondicionado, ¿vale? Cómo funcionan los aires acondicionados, por qué la necesidad de un aire acondicionado, control de plagas, por ejemplo. En un comedor, en un restaurante no puede haber plagas, no pueden haber ratones, ni cucarachas, ni avispas. ¿Cómo hago? Y te pones a investigar sobre eso y eso va a ser la parte teórica o va a ser parte del trabajo que tú vas a realizar. Fíjense qué bonito es, porque nosotros la ingeniería la trabajamos a través de esta forma. Y si ustedes van a realizar un trabajo de grado, van a hacer un trabajo de grado ¿en qué? En ingeniería. En ingeniería. Entonces ustedes tienen que trabajar esto porque
ustedes están haciendo un proyecto o un diseño en ingeniería cuando les toque hacer su trabajo especial de grado. Así de sencillo, no se equivoquen. Ustedes van a hacer un trabajo especial de grado y van a hacer un trabajo de ingeniería. Bueno, muchachos, vamos a concluir en esta ocasión con unas imágenes de la ciudad de Maracay, tan bella, que quiero tanto, tantos años aquí. Otra parte de mi corazón está aquí en Maracay, así como ya les enseñé, una parte la tengo en Adícora, otra en Caracas, otra la tengo en Maracay. Y para los que no conocen bien Maracay, bueno, allí se ve en el fondo la Torre Sindoni, una imagen desde las Delicias, allí también. Está la alcaldía del municipio de Girardot, Premio Nacional de Arquitectura. Está la famosísima Estranza César Girón en la avenida 19 de Abril. Y una imagen de la avenida Bolívar allí, frente a Sami, eso es el Boulevard de la Pereja al Marzo. Entonces les voy a dejar también un mensajito que es, puedes hacerlo, deberías hacerlo. Y si eres lo suficientemente valiente como para empezar, háganlo. Así que Stephen King, muchachos, háganlo. ¿En qué están ustedes? En ingeniería de procesos industriales. Así que vamos a ser valientes, vayan con la mayor fortaleza y la mayor competencia a hacerlo y ser unos tremendos ingenieros. ¡Éxitos!